Acérquese en esta mañana a nuestro buen Padre. Yo le invito que allá donde usted está, yo le invito para que usted hoy le diga: Señor, aquí quiero estar, papá. Hoy me quiero levantar delante de ti, oh Jehová, Rey de los ejércitos. Levántele esas manos al cielo hoy y dígale: Señor, estoy aquí porque te necesito, porque sin ti nada soy, Señor. Estoy aquí no porque sea santo, sino porque soy pecador y necesito, Señor, de tu justicia. Necesito de tu perdón. Estoy aquí, Señor, porque necesito que tú redimas, Señor, mi vida. Estoy aquí, Señor, porque yo declaro que tú eres mi Salvador, porque declaro que tú eres mi Jesús, que tú eres mi alfarero, Señor. Por eso estoy acá en esta mañana, necesitado de tu presencia. Estoy aquí, Señor, porque yo solo no soy capaz de caminar, papá, porque yo solo no soy capaz de andar. Por eso estoy delante de tu presencia, Señor. Acérquese ahí, dígale: Señor, justo y verdadero eres tú, Señor, libre, porque tú me hiciste libre, Señor, tú me diste libertad. Tú colocaste en mi corazón, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú colocaste en mi vida, Señor, ese caminar de tu presencia, de tu amor y de tu fidelidad, porque tú me dijiste: yo soy tu Dios y tú eres para mí mi hijo. Tú eres mi pueblo. Así que hoy, Señor, yo acepto en mi corazón cada palabra tuya. Hoy tomo, Señor, cada una de estas instrucciones para caminar delante de ti, Señor, porque ellas son lumbrera a mi camino, porque cada palabra tuya, Señor, es un código para yo caminar decentemente, libre y lleno de toda bondad y de toda misericordia tuya, Señor, porque tú me has dicho: con amor eterno te he amado. Por eso te he prolongado mi misericordia. Por eso, Jehová de los ejércitos, gracias. Dígale hoy al Señor, al Rey de Reyes, a nuestro Jesús, a nuestro Señor, al que es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, aquel que todo lo hace, aquel que con sus manos hizo los cielos y la tierra, aquel que vive por los siglos de los siglos. Dígale hoy: Señor, hoy yo cómo no reconocerte como Salvador, como Hacedor, como Formador. ¿Cómo no reconocerte que tú eres el poderoso Dios de Israel? ¿Cómo no reconocer que tú eres el león de la tribu de Judá? Aquel que está sobre nosotros, aquel que nos guarda, aquel que guarda nuestro entrar y nuestra salida, aquel que guarda todo en nuestra vida, aquel que nos quita y nos sacia la sed. Ese es el Jehová, el Dios de los ejércitos, el Señor Jesucristo, que le dio aquella agua a la samaritana. Dígale: Señor, yo quiero también beber de esa misma agua, como lo dijo aquella mujer ese día, porque Él necesita adoradores que lo adoren en el Espíritu y en la verdad. Y hoy necesitamos caminar en el Espíritu con Cristo, con el Señor, con aquel que no dudó en padecer en la cruz del Calvario por usted y por mí. Dígale hoy: Señor, aquí estoy porque te estoy necesitando, porque soy un necesitado de Espíritu, Señor. Por eso estoy aquí, porque son bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. Dígale hoy: los que tienen hambre y sed de justicia. Dígale: Señor, porque tú nos saciarás de todo amor y de toda fidelidad, porque tú eres grande y porque para siempre es tu misericordia, oh Jehová de los ejércitos, porque tú eres el santo, santo, santo de Israel. Por eso yo te alabo y por eso yo te bendigo. Y en esta mañana entonces levántele sus manos a Él y dígale: Señor, aquí estoy, para que me des instrucciones de tu palabra, para que ellas lleguen a mi corazón, para que sean guardadas en mi corazón, para que sean ese instrumento a mi vida, Señor. Por eso me quedo aquí delante de ti, Señor, porque sé que en ti hay toda esperanza y toda confianza. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, muy buenos días, bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerde que hoy recuerden que somos Iglesia Cristiana Viñedo de Amor, y estamos entonces en este momento delante de Dios para clamarle, para decirle a Él que escuche nuestra oración y nuestra plegaria. Hay algo muy importante en la vida del cristiano y en la santidad: vivir conforme
al corazón de Jehová. Y así aprendió a vivir David. David aprendió a vivir conforme al corazón de Jehová. Ese David, el cual fue rey de Israel, el cual gobernó en toda esa nación por 32 años, ese rey que vive en el corazón de Dios, él aprendió a vivir la santidad. Y aprendió a caminar y aprendió a vivir esa santidad reconociendo sus pecados, reconociendo lo que él era. Y cómo entonces en muchas ocasiones él fallaba. Pero también entonces se acercaba a Dios no con remordimiento, sino con arrepentimiento. Y aprender a vivir con Cristo es aprender a vivir arrepentido. No porque no nos podamos equivocar, no. Para la gloria de nosotros, Dios es justo y bueno. Dice el primer libro de San Juan, de la primera carta del apóstol Juan, él dice que el Señor es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. Eso dice la primera carta, en el capítulo 1, el versículo 9. Él es justo y fiel para perdonar esas transgresiones que nosotros hacemos. Entonces, vivir en santidad, como lo hemos dicho ya varias veces, es agradar a Dios. ¿Cómo lo agrado? Siendo un hombre de arrepentimiento, reconociendo que me he equivocado, reconociendo entonces que necesito de ese Señor. En esta sexta razón que tenemos para ser santos, o que necesitamos para ser santos, vamos a ver una que David supo serlo muy bien, y fue ser siervo. ¿Sí? David y el apóstol Pablo aprendieron a ser siervos del Señor. Y lo voy a invitar al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Dice entonces la palabra del Señor así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí hay dos connotaciones importantes: siervo y apóstol. Nosotros podemos preguntar qué diferencia hay entre un siervo y un apóstol. ¿Sí? La palabra siervo significa alguien que sirve. Y la palabra apóstol, alguien que lleva el evangelio. Las buenas nuevas, como se traduce en el Nuevo Testamento. Es decir, David fue siervo. David fue un siervo ungido por el Señor. Y él, a través de las batallas, a través de la guerra que vivió, él libertó en muchas ocasiones a Israel. Él servía al Señor. Después fue rey de Israel y gobernó muy bien a Israel por muchos años. ¿Sí? Hizo que Israel fuera una nación muy próspera. Pero todo eso se debía a que David era siervo del Señor. Estaba para servir a Dios. Estaba para complacer a Dios. El apóstol Pablo fue ese siervo. Se quitó esa investidura que él tenía de idólatra, de fariseo. ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9? Cuando él llega camino a Damasco, y entonces iba y cayó. La Biblia no dice que él cayó de un caballo, no. Dice que cayó. Y en ese momento hubo una voz que le hablaba y le decía: Pablo, ¿por qué me persigues? Y ese Pablo en ese momento, ese Saulo, porque allí se llamaba Saulo, necesitó vivir una conversión de arrepentimiento. ¿Sí? No de remordimiento.
Cuando yo estoy con remordimiento, entonces yo no me arrepiento delante de Dios. El remordimiento, ¿a qué me lleva? A sentirme mal, a sentirme culpable, pero no a tener un cambio de una vida, como lo hizo el apóstol Pablo. Pablo tuvo un cambio porque estaba arrepentido. Cuando yo soy siervo del Señor, yo me arrepiento para vivir en santidad. Y entonces Pablo empezó una vida de agradar al Señor. Una vida donde todo lo que Pablo hacía era agradando a Dios. Por eso Pablo dice en su palabra, en sus cartas, dice que él aprendió a vivir en la riqueza y en la pobreza, en la abundancia y en la escasez. Pablo dice que aún estando en una cárcel como estaba Pablo, dice, gócense, siempre gozados. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a vivir del gozo del Señor independientemente. Eso somos nosotros cuando vivimos la santidad. Y Pablo lo aprendió a vivir después de que era un fariseo, un perseguidor de la iglesia, después de que era un hombre que estuvo en la muerte de Esteban, después de que fue un hombre malo, ¿sí? Asesino. Dios lo tocó. Y ese tocar entonces implicaba ¿qué? Una transformación en su corazón. Y una transformación para arrepentimiento. Los siervos de Dios, los que somos siervos, dice el libro de Levíticos, capítulo 21, verso 6. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Es decir, somos santos porque usted y yo ofrecemos a Dios esas ofrendas que son nuestra vida. Esa es la ofrenda que le agrada a Dios. El libro de Samuel dice que el Señor se complace más en la obediencia que en los holocaustos. Que Él se complace más en que usted le obedezca, en que usted le lleve 1000 sacrificios. ¿Por qué? Porque la obediencia fue lo que vino a enseñar el Señor Jesucristo, a ser obediente. Los siervos debemos aprender a ser obedientes. Los siervos vinimos a servir al Señor. Los siervos vienen entonces a dar a conocer esos testimonios de Dios. ¿Sí? Por eso todos los que hemos recibido a Cristo, todos los que hemos vivido con Cristo, ¿sí? Todos, si vivimos en una santidad, si permanecemos en una santidad, debemos dar a conocer el nombre de Cristo. Esa es nuestra tarea, dar a conocer el nombre de nuestro Señor. Pablo era siervo y era apóstol. Siervo porque vino a servirle a Cristo y apóstol porque comunicaba las buenas nuevas, el Evangelio. Porque vino entonces a darle a gentiles y a reyes de esa verdad de Dios. Y nunca dudó. Hoy usted y yo entonces debemos experimentar lo mismo, ser siervos y ser apóstoles. Siervos para que siempre estemos al servicio del Señor y apóstoles para que siempre anunciemos su palabra. Dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted y yo somos un pueblo adquirido, un pueblo que Dios compró
con la sangre de su Hijo. Usted y yo somos un pueblo apartado para llevar todas esas cosas, ¿sí?, que el Señor nos ha hablado. Anunciar el reino de los cielos. Anunciar que Jehová nuestro Dios es el que nos sustenta y el que nos mantiene. Así que en esta mañana, recuerde siempre que usted es siervo y que usted es apóstol. Apóstol no es porque yo me paro en una congregación, en un templo, a gritar que yo soy el apóstol del Señor. No. Yo soy apóstol porque salgo a comunicar el Evangelio. Ustedes son apóstoles porque salen a comunicar el Evangelio, a compartir de Cristo, a dar a conocer esa verdad del Señor. Una verdad que le va a llevar la libertad a otros, así como usted ya la adquirió. Una libertad porque éramos esclavos en nuestros delitos y en nuestros pecados, en las concupiscencias de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero Cristo viene y muere en la cruz y empieza la iglesia del primer siglo. Y esa iglesia a través de unos apóstoles, Pablo, Pedro, Judas, Bernabé, Tomás, Juan, empezaron a anunciar ese evangelio. Y ese evangelio se empezó a extender. Y 2000 años después el evangelio se ha extendido y se seguirá extendiendo. Pero Dios necesita de usted y de mí. Porque necesitamos anunciar ese evangelio. Necesitamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Aquel que te hizo libre. Aquel que entonces te llenó en todo. Aquel que viene y entonces toma tu vida, te libera. Aquel que entonces sin cobrarte ni un peso, porque no te cobró nada, porque no le dijo, mire, usted me tiene que pagar, ¿no? Por eso la salvación es por gracia, un regalo maravilloso que Dios nos ha entregado. Sin dudar nada. ¿Sabe qué hizo Dios con nosotros? Hacernos libres. Y por eso es que el libro de Jeremías dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y si usted mira Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, mas no se pierda y tenga vida eterna. De tal manera Dios me amó que su misericordia fue extendida sobre mi vida, y esa misericordia se llama Cristo Jesús. Para que Cristo fuera allá a esa cruz, para que fuera allá entonces y muriera crucificado. Dice la Biblia en el libro de Isaías que no tenía rostro humano, no tenía figura humana. También para que se cumpliera la profecía, entonces ya no botó sangre sino agua, salió de su costado. Y eso fue lo que hizo Cristo con usted y conmigo, para que usted tuviera libertad. Por eso usted hoy es su siervo, por agradecimiento. Servirle hoy a ese Señor. Vivir para Él. Eso es santidad. Que donde usted llegue, usted que está en una clínica, usted que está en un banco, usted que está haciendo el aseo fuera de su casa, usted que está en un restaurante, no dude en decirle a aquel que pase por su lado, mire, Cristo le ama, le tiene una vida con sentido, con propósito y con felicidad. Dios le ama y quiere darle una vida con sentido, porque el pecado separa al hombre de Dios. Eso dice la palabra del Señor.
Dice, por cuanto todos pecaron, dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una solución para el pecador. Cristo Jesús. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Juan. Ese Evangelio de San Juan entonces nos dice, mire, el Señor Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Nadie va al Padre sino a través de mí, dice el Señor. El Señor es el puente, el Señor es el mediador para el pecador. Entonces, mire, el Señor ha venido ¿a qué? Dice Juan 10, versículo 10b, dice, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Es decir, usted y yo tenemos vida, pero tenemos vida en abundancia, no es cualquier vida. Usted no tiene una vida mediocre, usted no tiene una vida de esclavitud, usted no tiene una vida donde está llorando todo el día, no. Usted no tiene una vida donde el enemigo lo está oprimiendo, no. Usted hoy tiene una vida con sentido, con propósito y felicidad. Por eso usted es siervo del Señor, porque Él te dio libertad. Eres apóstol porque estás preparado para llevar la palabra del Señor hasta el último rincón. Eso es. Usted ir a dar a conocer las buenas nuevas. ¿Sabe qué significa eso? Esa es la razón por la que yo debo ser santo. Porque soy siervo y porque soy apóstol. La santidad me lleva a agradar a Dios en mi obediencia y en el compartir de Cristo. Eso debemos de hacer todos los días. Los invito entonces a que oremos en esta mañana, que nos acerquemos a Dios para darle gracias. Le invito a que de ahí donde está usted le diga, Señor y Padre mío, hoy queremos darte gracias porque tú, Señor, nos has llamado a que seamos tus siervos y tus apóstoles. Que seamos siervos para obedecerte y apóstoles para dar a conocer tu evangelio, las buenas nuevas de tu reino, Señor. Y te pedimos hoy que a través del Espíritu Santo tú nos unjas con la capacidad de compartir tu palabra. Que vamos de dos en dos, Señor, hablando de tu verdad, tocando las puertas, tocando el corazón de muchos, para que abran y entres tú, oh Jehová de los ejércitos, para que entres tú, oh Señor Jesús, a morar en cada uno de esos creyentes. Y yo le invito para que usted ore allí por su familia y diga, Señor, mi familia es una misión posible. Y yo oro por todos los incrédulos, por todos los hombres naturales que no se han convertido a ti dentro de mi familia. Aquellos, Señor, para que conozcan esa verdad de Jesús, porque esa verdad me trae vida, me trae salvación, me trae sanidad, me trae restauración. Yo necesito conocer la verdad de Cristo y darla a conocer, Señor, para que sean anunciados todos, Señor, tus verdades, todos los propósitos, porque el cielo cuenta, Señor, esa magnificencia de tus manos. Gracias, Padre, porque tú me has amado con amor eterno, porque tú nos has amado tanto, Señor, que nos hiciste hijos, y ahora también somos siervos y somos profetas de tu palabra. Tú nos has anunciado, Señor, a través de la verdad de Cristo, que hoy ya no hay condición en nosotros humana, que ya no hay condición de miedo, que ya no hay condición, Señor, de vivir atado, sino que hemos sido libres, Señor. Y hoy, oh Dios, te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, invitarles también para que hoy nos encontremos a las 7 de la noche en nuestro Ministerio de Pareja. El día de hoy va a ser presencial en Restrepo, virtual para el resto de las ciudades y países. Que Dios les bendiga, que Dios envíe sobre usted una gran bendición, derrames toda abundancia en ustedes. Un abrazo, les amamos mucho. Chao.